Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Luna, Buenas tardes. Tori. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy, recordando, por favor, lo que hemos hecho la clase pasada. ¿Estuvieron presentes en la clase pasada? ¿Alguno de ustedes o ninguno estuvo presente? Sí, sí, 4:10. A ver, ¿y qué es lo que habíamos conversado? ¿De qué habíamos hablado? ¿Se recuerdan? Del sujeto y el predicado y el Del verbo. Exacto, del sujeto y del predicado. ¿Y a qué llamábamos sujeto? ¿A qué llamábamos sujeto? Chicos, ¿a qué llamábamos sujeto? ¿Mm? Chicos, Wilber, Luna, Luna, Toribia, Toribia, ¿estás ahí? Muy buenas tardes, asesora. Yo primera vez que me conecto. Ay, ya. Bueno, a ver, la clase pasada nosotros habíamos estado hablando respecto, a ver, disculpa, estoy en clase, sí. La clase pasada habíamos estado hablando sobre el sujeto y el predicado, ¿cierto? Recordando que el sujeto es la persona que realiza la acción, ¿no es así? Y el predicado es lo restante, ¿no? La acción del sujeto. Lo restante que va a estar como núcleo del predicado es el verbo, ¿cierto? Entonces habíamos hablado cómo es que se constituye una oración, ¿ya? ¿Cómo es que nosotros estamos dentro de esa oración? ¿Qué elementos debe de tener una oración para nosotros poder componerlo? ¿No? Debe de estar lleno de adjetivos, de sustantivos, de sujeto, que es lo mismo que el sustantivo, y del verbo, ¿cierto? Que es la acción del sujeto o del sustantivo, se podría decir, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar de algo sumamente importante. Pero para ello, primero lo que necesito es que me describan a este perrito que ven acá. ¿Mm? A ver, Luna, ¿me podrías describir a este perrito? ¿Qué me podrías decir de esta imagen? Es pequeño, tiene bigotes grandes, ¿Ya? ojos negros y Ajá. orejas pequeñas. Muy bien, excelente, Luna. Wilber. Wilber. Bueno, Sí, Miss. a Buenas ver, tardes. buenas tardes, Wilber. A ver, ¿qué me puedes decir de la imagen que observas? Wilber. Es un perrito pequeño. Es, tiene peludo bastante. Y ¿Ya? Es peludo. ¿Ya? mm, ¿Qué tiene más? ¿Qué más orejas podemos decir? pequeñas. Ajá.
Eso, ¿verdad? Mm, Muy bien, Toribia, ¿qué puedes agregar a la imagen de la que ya quizás tus compañeros han mencionado? Aparte de ello, ¿qué más observas tú? Ahí es un perrito que está sentadito, su carita se ve triste, con sus ¿Ya? barbillas, ojitos negros, nada Ujú. más. Muy bien, excelente. ¿Qué es lo que hemos hecho con esta imagen, chicos? Hemos ¿Qué hemos observado. hecho? Ya hemos observado, ¿qué más? ¿Qué más hemos hecho? Descripción de sus características. Hemos descrito sus características, ¿cierto? Hemos dicho de qué color es, qué color de ojos tienes, el tamaño, ¿cierto? Si tiene bigotes o no, su sentimiento, también hemos visualizado que si está triste o alegre, ¿cierto? Hemos caracterizado. Y a este acto que nosotros hemos hecho, ¿con qué nombre se le conocerá? ¿Mm? Al hecho de caracterizar, de decir las cosas buenas y negativas de quizás alguna persona, no solamente de un animal, ¿con qué nombre creen que se les conoce? ¿Mm? Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Mm? Luna, Disculpe, no entendí la pregunta. a ver, al acto que hemos hecho al describir, hemos dicho qué color de pie, pelaje tiene, cómo son sus orejas, de qué tamaño, ¿cierto? De qué está demostrando su rostro, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos caracterizado, hemos descrito al perrito, ¿cierto? Hemos dicho cosas buenas y que haces cosas negativas, ¿cierto? Entonces, a ese acto que nosotros hacemos se le conoce como adjetivos, ¿ya? ¿Qué son los adjetivos? Lo que nosotros hemos hecho ahorita. Son aquellas palabras que van a indicar sus cualidades o características de los sustantivos, ¿ya? ¿Qué son los sustantivos? Recordemos la clase pasada. Los sustantivos es aquella persona, animal, objeto o cosa que, ¿qué más es el sustantivo, chicos? Luna, Wilber. ¿Mm? ser viviente, Miss. ¿Cómo? Disculpa. ¿Mm? ¿Qué más será el sustantivo? Para ello hay que quedar claro con el sustantivo, porque si yo les digo sustantivo, ustedes van a decir, ay, ¿qué será el sustantivo? Y no van a poder, y van a describir a cualquiera. Y no es así. ¿Mm? El sustantivo es aquel objeto, persona, animal, lugar, planta o distintos nombres de calles o de países que tiene, ¿qué cosa? Que tiene existencia, ¿ya? A eso se le conocen los sustantivos. Entonces, los adjetivos es complementario al sustantivo. ¿Por qué complementario? Porque vamos a nosotros describir o caracterizar al sustantivo. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el sustantivo que les he mostrado? Ha sido un perrito, es un animal, ¿cierto? Del cual hemos descrito el color, el tamaño, su fisionomía, ¿cierto? Entonces, hemos descrito sus cualidades, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber también dos grupos, adjetivos calificativos y adjetivos determinativos, ¿ya? Dentro de ello, los adjetivos calificativos, como su mismo nombre dice, van a calificar. ¿Qué van a hacer? Van a indicar cualidades, ya sean cosas positivas o cosas negativas. ¿De qué está? Por ejemplo, perro grande. Si yo tengo, por ejemplo, podría decir a perro sucio. Estoy calificando, ¿ya? Ahora, los adjetivos determinativos son aquellos que van a concretar o van a limitar la existencia del sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo, aquella reunión que fuimos, había pocas personas. Esa palabra pocas es el adjetivo, porque estoy indicando
qué cantidad de personas hubo, pero no estoy dando de manera específica. Ahí más adelante vamos a ver que hay tipos de adjetivos determinativos, las cuales van a especificar una cantidad exacta y algunas que no van a especificar. ¿Ya? Pero debemos de tener en cuenta los dos tipos, calificativos, adjetivos calificativos y los adjetivos determinativos. Los calificativos indican cualidades, mientras que los determinativos van a ser aquellos que van a concretar o limitar la extensión del sustantivo. Van a decir si es algo hay exacto, algo no hay tan exacto, ¿cierto? Si es muy grande o muy pequeño, ¿cierto? Vamos a conocer los tipos de palabras, las cuales cumplen la función de adjetivos dentro de una oración, ¿ya? A ver, el primero, el adjetivo calificativo, que nos dice que son palabras variables. ¿Qué quiere decir ello? Que van a tener variación en género y número. Cuando hablamos de género, hablamos de femenino y masculino, mientras que de número hablamos en singular y en plural. Si yo voy a hablar de palabras que, por ejemplo, en mi oración, mi sustantivo diga mujeres, un adjetivo calificativo a la cual pueda describir a mujeres, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, chicos? Chicos. ¿Mm? ¿Son mujeres hermosas? Mujeres hermosas. Entonces, ahí, sin darte cuenta, has cumplido con lo que nos dice acá, que mi adjetivo que yo vaya a usar debe de coincidir en género y en número con mi sustantivo. O yo podré decir mujeres hermosa. ¿Estará correcto si yo lo digo de esa manera? No. No, ¿verdad? Entonces, por eso dice que debe de coincidir de que son palabras variables el adjetivo calificativo, ¿ya? También van a ser aquellos que van a nombrar cualidades o estados referidos a un sustantivo. ¿Qué quiere decir ello? Cuando, por ejemplo, algo se encuentra en mal estado o quizás en buen estado, ¿ya? Entonces, también indican ellos, también indican origen o procedencia. Por ejemplo, Luna, ¿de dónde eres? Luna, Sí. ¿de dónde eres? Trujillo. De Trujillo. ¿Y cómo te dicen a ti, por ejemplo? Mm, Para que indiquen de dónde eres, ¿cómo te dicen? Por ejemplo, vas a otro lugar y tú dices, no, yo soy de Trujillo. Entonces la persona que te dirá, ah, ya, tú eres trujillana, ¿cierto? sí. Exacto. Entonces, de esa manera, también cuando yo digo Luna es trujillana o Luna trujillana, estoy también haciendo uso de un adjetivo calificativo, pero ese mi adjetivo calificativo que está indicando procedencia, de dónde proviene algo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo perro burgalés, ¿ya? Y cuando nombran cualidades o están referidos a un sustantivo, es cuando yo digo, por ejemplo, papel mojado. Ahí, en papel mojado. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Mm? ¿Cuál es el sustantivo? papel, Es papel. ¿Y mojado qué será? ¿Mojado qué es? ¿Será sustantivo también? predicado, mis, Mm, mm, no. ¿Verbo? verbo,
Tampoco. ¿De qué estamos hablando? Adjetivo. Es un adjetivo, porque yo estoy dando a entender cómo está el papel. Y una de las características del adjetivo calificativo es que, uno, que es variable. ¿Qué quiere decir variable? Que debe de coincidir tanto en género y número con el sustantivo o con la palabra que le antecede, ¿cierto? Otro, que va a nombrar las cualidades de sus estados referidos al sustantivo. Entonces, yo puedo decir papel mojado o puedo decir también papel sucio, zapato mojado, zapato roto. Estoy dando a entender el estado en el cual se encuentra el sustantivo, ¿cierto? Y también van a indicar origen o procedencia. Ya, por ejemplo, Wilber, ¿de dónde eres tú? Tingo María, Miss. Tingo María. ¿Y cómo les dicen a los de Tingo María? Mm, bueno, acá los llaman Tingalice, Miss. ¿Cómo? ¿Cuál es el gentilicio? A ellos se le conoce como gentilicio. ¿Tinga? ¿Cómo dijiste? Tingalice, Miss. Tingales. Tingalice. Ese es el gentilicio. Exacto. Entonces yo diría Wilber Tingales, ¿cierto? Estoy indicando que Wilber es de Tingo María. Ahora, Toribia, León Macedo. Toribia, Sí. ¿de dónde eres tú, Toribia? Huanchay. ¿Y cómo les dicen a los de Huanchay? Huanchayanos. Huanchayanos. Entonces a ti te dirán Toribia Huanchayana, ¿cierto? Entonces ahí también estoy dando un adjetivo, ¿no? Chicos, al indicar su Sí. procedencia. Sí, ¿verdad? Te estoy indicando su procedencia. Entonces también cumple la función de adjetivos, ¿ya? Ahora, dentro de ellos, el adjetivo va a tener ciertas funciones. Uno de complemento del sustantivo lo va a complementar. ¿Por qué? Porque va a variar el significado, se podría decir, ¿ya? Por ejemplo, el adjetivo aporta una cualidad o estado al sustantivo al quien acompaña. ¿Ya? Esa es la función del adjetivo. Yo puedo decir, no solo basta con tener, por ejemplo, yo puedo tener un celular, pero yo lo quiero caracterizar. Lo quiero caracterizar y ¿qué diría del celular? Por ejemplo, ¿qué adjetivo le agregaría? ¿Mm? Es moderno. Celular moderno, celular nuevo, ¿cierto? ¿Qué más le podría decir? Celular hermoso, celular bonito. Entonces, estoy dando sus cualidades, ¿cierto? Entonces, en eso, o esa es la función principal del adjetivo, ¿ya? Esa es la función principal del adjetivo. Hay que tener claro ello, pero debemos definir con exactitud primero qué es el sustantivo. Eso no se debe de olvidar, ¿ya? Ahora, también va a cumplir la función de atributo. ¿A qué llamamos la función del atributo? Que va a ir detrás del verbo copulativo, ser, estar o parecer, ¿ya? Eso va a ser la función, que va a ir detrás del verbo copulativo, del verbo ser, ¿ya? Estar o parecer. Por ejemplo, cuando yo digo Fernando es tonto, ahí, ¿cuál es el verbo copulativo? Ahí, ¿cuál es el verbo copulativo, chicas? Chicos. Toribia. Si me dice que va a cumplir como atributo, ¿no? El que va a ir detrás, después, en otras palabras, ¿ya? Del verbo ser, estar o parecer. Si yo te digo, Fernando es tonto, Fernando es el sustantivo, es el verbo ser. Y tonto es el adjetivo calificativo que yo le estoy dando a quién? A Fernando, ¿ya? Y por ejemplo, cuando yo digo, las niñas parecían contentas. Ahí, ¿qué tipo de verbo estamos haciendo uso? ¿Qué tipo de verbo copulativo? ¿Ser, estar o parecer?
¿Cuál de los tres? ¿Luna? Luna. Wilber. A ver, en esta parte las niñas parecían contentas. El verbo copulativo que estoy haciendo uso es el verbo parecer. ¿Ya? Es el verbo parecer. Por favor, hay que participar. ¿Ya? ¿Para qué? Para que quede claro, porque después cuando van a poder resolver el examen no lo van a, no vayan a recordarse. Entonces hay que practicar, de eso se trata. ¿Ya? Entonces ahí ni las niñas cumplen la función de sustantivo, parecían es el verbo copulativo parecer y contentas es el adjetivo calificativo que yo le estoy dando a las niñas. ¿Ya? Ahora, vamos a conocer clases de adjetivos calificativos. Ya no quiere decir que haya solamente uno, sino hay varios. Por ejemplo, el primero es el explicativo. Como su mismo nombre lo dice, va a explicar. ¿Ya qué va a hacer? Va a resaltar uno explicando la cualidad del sustantivo. Puede ir antes o puede ir después del sustantivo, pero sí debe ir entre comas siempre. ¿Ya? Los encontramos, la mayoría de ellos, en los epítetos. Pero para ello, ¿qué serán los epítetos? ¿Alguno de ustedes conoce? ¿Mm? ¿Qué serán los epítetos? No, no conozco, profesora. Muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos de un epíteto, es aquel adjetivo que va a añadir o va a mostrar una cualidad característica del sustantivo, al que va a estar acompañado, pero sin necesidad de modificarlo. Ya no lo va a modificar. A eso se llama epíteto. Ahora, ¿qué nos dice que es un adjetivo explicativo? Es que puede ir antes o después. ¿Por qué hago énfasis en esta parte de la definición? Es que va a haber otro que sí va a ir, pero solamente va a ir siempre detrás. ¿Y cuál es ese? El que lo estamos viendo ahora, que es el adjetivo. ¿Qué nos dice ahí? ¿Mm? Chicos, el adjetivo especificativo, ¿ya? En el explicativo, como su mismo nombre dice, por ejemplo, yo digo, la blanca nieve me encanta. Ahí, ¿cuál es el adjetivo dentro de esa oración? Me encanta. No, La, la, tampoco. la blanca nieve. ¿Cuál es el adjetivo? Recuerden que el adjetivo caracteriza y da cualidades de algo, del sustantivo. Blanca. Blanca. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el sustantivo ahí? La nieve. La nieve, exacto. Entonces, la blanca o blanca es el adjetivo explicativo, porque está dando a entender que la nieve es blanca. Entonces, yo puedo, ¿por qué dice que puede ir antes o después? Porque no se va a modificar. Yo puedo decir, la blanca nieve me encanta, como también puedo decir, la nieve blanca me encanta. Entonces, no cambia su significado. ¿Ya? A eso se refiere. Y cuando hablamos de adjetivos especificativos, es que siempre va a ir detrás del nombre, ya antes del sustantivo, en otras palabras. Y los distinguen del grupo al que pertenece. ¿Qué va a decir eso? Que los va a distinguir de un gran grupo. Yo voy a mencionar a uno o voy a mostrar la cualidad de uno del cual va a estar separado del resto del grupo. Ya, por ejemplo, cuando yo digo un coche negro, ¿cierto? Tengo un montón de carros rojos, pero ahí hay un coche negro, ¿cierto? Lo estoy distinguiendo de un gran grupo. Por ejemplo, ¿no? Todos mis compañeros son altos, pero Juanito es bajo, ¿cierto? Entonces lo estoy separando de un grupo. Entonces a ese tipo de adjetivo, ¿cómo se le conoce? Como adjetivo específica
adjetivo, ¿ya? Eso ténganlo siempre presente, ¿sí? Y acá tenemos algunos gentilicios, ¿ya? Como les decía, ¿no? Al inicio, que son aquellos adjetivos que van a denotar la patria o nación o el lugar de pertenencia de las personas, animales o cosas. Mejor dicho, del sustantivo. Esos son los gentilicios. Quizás ustedes esas palabras lo han manejado, pero no sabían cuál era el nombre. Ahora ya lo saben, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, a mí me dicen, si yo me voy a otro país, ¿cómo me dirán a mí? ¿Mm? ¿Cómo me dirán a mí? ¿Cómo? Peruana. Peruana, exacto, peruana me dirían, ¿cierto? Entonces, esa palabra peruana es un gentilicio, ¿ya? Por ejemplo, a los de Bagua, ¿cómo les dicen? Baguino, ¿cierto? No vaguino, es baguino. ¿Por qué? Porque la U tiene diéresis, ¿ya? De Bongara es bongareño. A ver, siguen ingresando. A ver. De Huarmey, ¿cómo les dirán? ¿Cuál será el gentilicio de Huarmey? Huarmellanos. Huarme, llano o Huarme, Huarme, llana, ¿cierto? De Ocros, Ocrocinos, ocrocinas. ocrocinos. Aquí, por ejemplo, de Casma, casmeño o casmeña. Eso también tengan en cuenta, que recuerden que los adjetivos son palabras variables que tienen que variar tanto en género como en números. Si yo estoy hablando de una persona, mujer, y quiero caracterizarlo, quiero dar un adjetivo de esa persona, pero con su gentilicio, yo no podré decir, por ejemplo, Francisca es casmeño, o podré decir Francisca es casmeño. ¿Mm? Wilber, ¿podré decir que Patricia es casmeño o cuál debería de modificar? Toribia, ¿cómo yo debería de modificar esa oración? ¿Qué es lo que estaría mal? Sería casmeña, porque es mujer. Casmeña, cierto, porque debe de coincidir en género y número. Y acá tienen una gran variedad, ¿no? Pueden tomarle captura de pantalla para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Tiene una gran variedad de gentilicios que también cumplen la función dentro de una oración de adjetivos, ¿ya? Por ejemplo, dice, mi vestimenta la hicieron en esa casa nueva y con todos mis amigos practicamos en aquel colegio. Ahí, las palabras resaltadas, ¿qué nos están dando a entender? ¿Mm? ¿Mm? O mejor dicho, ¿no? ¿A qué clase de palabras acompañan las palabras resaltadas? ¿A qué palabras están acompañando? El adjetivo. Está acompañando al adjetivo. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿cuáles son las palabras resaltadas? El mi, nueva, aquel, mi, amplio y llamativos. Yo digo mi vestimenta. ¿Vestimenta qué será? ¿Qué tipo de palabra? Vestimenta se podría definir como un objeto, una cosa. Es ropa. ¿Qué será entonces? ¿Mm? Chicos, chicos, sería el sustantivo y el mi está acompañando a un sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo casa nueva, ahí, casa, ¿qué tipo de palabra es? ¿Mm? Sustantivo. Sustantivo. ¿Y nueva qué está haciendo? Adjetivo. Es un adjetivo porque lo está calificando. Aquel colegio. ¿Mm?
Estoy indicando dirección, ¿cierto? Entonces, eso se le conoce como adjetivos determinativos. Ahora vamos a conocer los tipos de adjetivos. Por ejemplo, dice que los adjetivos determinativos van a ser aquellas palabras que van a reducir, ¿qué cosa? La extensión del sustantivo, ¿ya? Pero dependiendo, ¿ya? Está antepuesto al sustantivo. ¿Qué quiere decir? Puede ir antes, ¿ya? Es pronombre cuando aparece sin sustantivo. Entonces, todas estas palabras resaltadas que están en las oraciones están siempre al lado de un sustantivo. Entonces, por ende, cumplen la función de adjetivos, ¿cierto? Y son variables. ¿Son variables por qué? Porque varían en género y número. Por ejemplo, cuando yo digo el libro, no es lo mismo que cuando yo diga mi libro, ¿cierto? El libro. ¿Qué estoy diciendo cuando yo digo el libro? ¿Qué estoy haciendo? Estoy indicando quizás ubicación, ¿cierto? Señalándolo. Y cuando yo digo mi libro, estoy indicando posesión, que eso es mi libro, ¿cierto? Ahora, ese es uno de los adjetivos o uno de los tipos de adjetivos determinativos, que son los adjetivos determinativos posesivos. Como su mismo nombre dice, indican posesión, indican pertenencia. Pero recuerden, para que cumpla la función de adjetivo, siempre debe de ir acompañado de un sustantivo. Ya no puede ir sin un sustantivo, porque ahí sí ya sería pronombre. Ahora, tenemos dos clasificaciones. Cuando tenemos a un solo poseedor y cuando tenemos a varios poseedores. Cuando tenemos a un solo poseedor, debemos de usar los siguientes adjetivos. En primera persona usamos el mi, en singular y en plural usamos míos o mías. Por ejemplo, ¿no? En primera persona, mi celular, o cuando yo digo aquellos celulares son míos, ¿cierto? Eso es en plural, ¿ya? Y en segunda persona, tú, cuando es en singular, cuando yo digo tu cuaderno, y en plural, cuando digo esos cuadernos son tuyos, ¿cierto? Entonces estoy indicando en plural, pero siempre al lado de un sustantivo. Y en tercera persona, su, en singular, y suyos, en plural. Eso siempre y cuando tenga o indica solamente un solo poseedor, ya sea en primera, en segunda, en tercera. Y cuando tengo varios poseedores, también hay palabras que debo de usar tanto en primera, en segunda y en tercera. En primera persona hablamos de nuestro en singular y en plural nuestros o nuestras. Lo mismo en singular, no nuestra o nuestro, ¿ya? Y en plural, en segunda persona, vuestros o vuestras, ¿ya? Y en singular sería vuestro o vuestra. Y en tercera persona, suyo o suya. Y en plural, suyos o suyas. ¿Ya? Entonces, esas variaciones tienen dependiendo en qué modo yo esté hablando. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿no? Adjetivos determinativos posesivos indican posesión o pertenencia de algo. Yo puedo decir tu cuaderno, su cuaderno, mi cuaderno. ¿Ya? Nuestro cuaderno, su cuaderno o suyo, su cuaderno, ¿cierto? Entonces, de esa manera, ¿ya? Luego tenemos los adjetivos demostrativos. ¿Qué quiere decir ello? Van a hacer referencia al lugar, bien si está cerca o si está lejos. También se habla tanto en primera persona. Si el objeto está cerca de la primera persona, va a indicar cercanía o próximo a mí. Por ejemplo, cuando yo digo, este celular es mío, estoy indicando que está cerca mío, ¿cierto? Es porque lo estoy viendo, ¿cierto? O yo digo, estos lápices son míos, lápices, estos está indicando que estoy cerca de los lápices, ¿ya? Ahora, eso siempre y cuando hablamos en primera persona. Si el objeto está cerca de la segunda persona, va a indicar que está cerca al oyente. ¿Qué quiere decir? De la segunda persona o próximo a ti. Cuando yo digo ese celular o esa cartuchera, ¿cierto? O esos lapiceros o esas carteras, ¿cierto? Estoy indicando la proximidad de mi objeto, ¿ya?
Y cuando el objeto está cerca de la primera o de la segunda persona, van a indicar lejanía en general, lejos de mí o lejos de ti también. Pero recuerden, y ven acá en el cuadrito que están viendo que no se usan los mismos términos dependiendo en qué tipo de persona yo esté hablando, ¿ya? Por ejemplo, en primera y segunda persona cuando hablo, digo, aquel celular, aquel. Eso no indica que está cerca de mí, está un poco lejos. O aquella secadora, ¿cierto? Aquellos alumnos, aquellas señoritas, ¿cierto? No está cerca de mí, está un poco lejos, ¿ya? Indican lejanía, ¿ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender, chicos? Chicos, ¿están ahí? Muy bien. A ver. Entonces, hasta ahí son los adjetivos demostrativos. Luego tenemos los adjetivos indefinidos, como vimos en el primer ejemplo, ¿no? Indefinidos. ¿Qué quiere decir ello? Que no tiene fin. Entonces, que los adjetivos indefinidos van a ser aquellos que van a indicar una cantidad vaga o incierta. ¿Qué quiere decir ello? Que no van a ser específicamente, no me van a decir una cantidad exacta, se podría decir. ¿Ya? Algunos van a tener género y número variable, los cuales los principales son, por ejemplo, alguno, alguna, varios, varias, todo, toda, tanto, tanta, tal, por ejemplo, no tiene variación, ¿ya? De género. Ninguno, ninguna, bastante tampoco tiene variación y cualquiera. Por ejemplo, cuando yo tengo un cesto y digo, ¿no? Puedes coger cualquier fruta, cualquier, no te estoy especificando cuál, ¿cierto? Por eso cumple la función de adjetivo indefinido. Estoy diciendo que puedes tomar cualquiera. O cuando yo digo, hay pocos taxis, ¿cierto? Hay pocos taxis. Entonces, ahí tampoco estoy especificando. Puede haber 2, puede haber 3, puede haber 5 nada más, pero yo te estoy diciendo que hay pocos taxis, no te estoy diciendo una cantidad exacta, ¿ya? Por eso es indefinido. Y cada oveja, ¿cierto? No te digo una oveja, 2 ovejas, sino te estoy diciendo cada. No te doy la cantidad exacta, es una cantidad vaga, como su definición dice, ¿no? A ello conocemos como adjetivos indefinidos, ¿ya? Y lo mismo tenemos con los adjetivos numerales. ¿Por qué? Porque es lo contrario a los adjetivos indefinidos. Cuando nosotros hablamos de adjetivos numerales, van a ser aquellos que van a indicar una cantidad exacta. Esa es la definición general de qué son los adjetivos numerales, ¿ya? Indican cantidad exacta y van a modificar aquí. ¿A quién modifican, chicos? Al sustantivo. Pero para ello debemos de conocer los tipos. No hay un solo tipo de adjetivo numeral. Hay aquellos que van a indicar cuando hablamos de números naturales, van a indicar orden, van a indicar multiplicación, van a indicar las expresiones de división, ¿cierto? Por ejemplo, el primero, los cardinales son aquellos cuando hablamos de la serie natural de los numerales, de los números naturales, mejor dicho, ¿no? Cuando yo hablo de 1, 2, 3, 4. Pero recuerden, para que cumpla la función de adjetivo numeral, debe de estar acompañado de un sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Tengo 2 perros. 2 perros, perros el sustantivo y 2 cumple la función de adjetivo numeral porque estoy especificando una cantidad, ¿cierto? Y los ordinales van a expresar orden o jerarquía. ¿Qué quiere decir ello? Que van a estar en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿cierto? Entonces están indicando una orden, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, en el tercer bimestre aprenderé más, o cuando yo digo, yo vivo en el segundo piso, estoy indicando orden, ¿cierto? No vivo en el primero, vivo en el segundo. Entonces, ese tipo de palabras se le conoce como adjetivo numeral ordinal.
Y los multiplicativos es cuando hacemos uso de las terminaciones o del lenguaje de la multiplicación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo de doble, de triple, de cuádruple, de quíntuple, de sextuple, ¿cierto? Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, saco un arma de doble filo. O yo digo, no, Juanito comió el doble que María, ¿ya? El doble. Cumple la función de adjetivo. Y los adjetivos partitivos numerales van a indicar o vamos a hacer uso de los términos de la división, ¿ya? Van a expresar división, dividir algo, ¿cierto? Por ejemplo, mi tío comió medio pollo, no un pollo entero, medio pollo. Mi tío comió medio pollo, ¿cierto? Entonces, de esa manera, tenemos la secuencia de los adjetivos numerales. Recuerden que son 4. Y por último, vamos a tener los adjetivos relativos. ¿Qué son los adjetivos relativos? Que van a ser aquellos que van a dar información del sustantivo que acompaña. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de adjetivos o cuáles cumplen la función de adjetivos relativos? Son cuyo, cuya, cuyos, cuyas, cuánto, cuántos, cuánta o cuántas. ¿Ya? Entonces, esos son los adjetivos relativos. Dan información del sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo, cuya flor es bonita. O cuánto de valor tiene esa casaca. O cuántos fueron de viaje. ¿Cierto? Entonces, de esa manera. ¿Ya? Hasta acá. ¿Me dejé entender, chicos? A ver, Wilber. Wilber. Miss. A ver, un ejemplo de adjetivo posesivo en base a lo que yo he explicado. No puedes hacer uso tanto con para un solo poseedor en primera, en segunda, en tercera o para varios poseedores. Un ejemplo. ¿Mm? De adjetivo posesivo, recordando que los adjetivos posesivos indican posesión o pertenencia de algo, ¿cierto? A ver, Wilber. Luna. ¿Ya está Wilber? ¿Cómo? No te escuché muy bien, Wilber. Posesivo indica posición y pertenencia, Miss. Ya sí, indica posesión y pertenencia. Por eso te decía, un ejemplo de una oración en la cual estés haciendo uso de un adjetivo posesivo. ¿Mm? Luna. Luna. Toribia. Toribia. Toribia León Macedo. Jimer. Jimer Tantalean. Luna, a ver, por favor, sí estoy viendo que estás participando, por favor, activa tu audio. Sí, me salí de la reunión, no escuché tan bien. A ver, Luna, un ejemplo de una oración con adjetivo posesivo. Luna. Sí, un ejemplo dice, ¿verdad?
Sí, de una Em, oración que contenga un adjetivo posesivo. Ahí te muestro el cuadrito. Puedes hacer uso de cualquiera de los adjetivos. Solamente si recuerda que debe de ir acompañado de un sustantivo. los niños juegan en el campo. No, 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 no. Ahí no hay ningún adjetivo posesivo. Em, mi hijo, puede ser. Mi hijo, ¿qué más? Juega fútbol. Mi hijo juega, ¿cierto? Entonces ahí sí. ¿Cuál es el adjetivo posesivo que has hecho uso? Mi, Mi, ¿cierto? Muy bien. Toribia. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de estos tipos de adjetivos, cada uno en sus diferentes funciones van a cumplir diferente función. No todos. Yo no puedo hacer uso del adjetivo mi para yo poder indicar quizás cercanía, ¿cierto? Se le conoce con otro nombre. ¿Ya, chicos? Eso, por favor, no se olviden. Siempre debe de ir acompañado de un sustantivo. Los demostrativos indican lugar, ¿qué quiere decir eso? La proximidad o lejanía. Los indefinidos son aquellos que van a indicar no van a indicar una cantidad concreta o una cantidad exacta, sino indican una cantidad vaga e incierta, ¿cierto? No específicamente no te dicen tengo 2 manzanas, sino te digo tengo pocas manzanas. Pocas cumple la función de adjetivo indefinido, ¿ya? Y los números numerales son aquellos que sí te van a indicar una cantidad exacta, ¿no? Te puedo decir, tengo 7 cuadernos, tengo el doble de cuaderno que el año pasado, tengo, por ejemplo, tengo medio pollo para cocinar, ¿cierto? Esa palabra, medio, cumple la función de adjetivo numeral. ¿Ya? Eso quiero que quede claro. Hasta aquí, ¿todo claro, chicos? Chicos, ¿todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto al área, al tema que hemos tratado? ¿Mm? Luna, Wilber, ¿ninguna pregunta? Por mí no, Miss. Ya, muy bien. A ver, Wilber, activa tu audio, no lo apagues. Activa tu audio. Igualmente tu Luna, por favor. ¿Ya? A ver, Wilber, cuando nosotros hablamos de adjetivos, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué función tiene el adjetivo? ¿O cuál es la función principal de un adjetivo? ¿Qué indica? ¿Qué indica un adjetivo? em, ¿Mm? Lo dijimos al inicio. ¿Qué indica un adjetivo, chicos? Luna, Wilber. Adjetivos, lo que son vivos, eh, A ver, los adjetivos indican cualidades o características del sustantivo. Eso es lo que hemos hecho al inicio, ¿no? Con el perrito. Le hemos caracterizado. Hemos dicho sus cualidades, qué color de cabello tiene, qué color de ojos tiene, qué tamaño de orejas tiene. Entonces, hemos descrito al animal. Entonces, esa es la función principal del adjetivo. Hay varios tipos, sí, pero su función principal de todos ellos es indicar una cualidad, ¿ya? Calificarlos, ya sea de manera positiva o sea de manera negativa. Ya, chicos, por favor, eso no se olvide, ¿ya? ¿Ninguna duda, alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Mm? Ninguna, ¿verdad?